El silencio en la sala de juntas era tan espeso que casi se podía tocar. Los ventanales del piso 40 reflejaban una ciudad viva, ajena al momento que estaba a punto de cambiar varias vidas para siempre. Al centro de la mesa de cristal, Alejandro Valmont, uno de los millonarios más influyentes del país, revisaba documentos con gesto impasible. Su traje impecable y su reloj suizo contrastaban con la tensión invisible que cargaba en el pecho desde hacía años. Para todos, Alejandro era sinónimo de éxito. Empresas tecnológicas, inversiones internacionales, portadas de revistas. Pero lo que nadie sabía era que, desde hacía décadas, vivía con una herida abierta, una mujer que desapareció sin explicación, y un pasado que jamás logró cerrar. La puerta se abrió suavemente. «Disculpe, señor», dijo una voz baja. Alejandro levantó la vista, molesto por la interrupción. Era la conserje, una mujer joven, de unos 25 años, uniforme gris, cabello recogido con descuido. Entraba siempre a limpiar cuando las reuniones terminaban, no durante. «No es buen momento», respondió él, seco. «Lo sé, pero vi algo», dijo ella, dando un paso inseguro hacia adelante. Y no podía quedarme callada. Alejandro suspiró, impaciente. «Diga rápido». La joven tragó saliva. Sus manos temblaban. «Cuando usted se levantó hace un momento, vi su muñeca». Alejandro frunció el ceño instintivamente y bajó la manga de su camisa. «Y», ella respiró hondo. «Señor, mi madre tiene el mismo tatuaje». Las palabras cayeron como un disparo. Alejandro se quedó inmóvil. No parpadeó, no respiró. Lentamente, levantó la mirada hacia la joven. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz tan baja que parecía peligrosa. La conserje dudó. Pensó en disculparse, en salir corriendo. Pero algo en los ojos de ese hombre, una mezcla de miedo y furia contenida, le dio valor. «Un tatuaje», repitió, en forma de media luna, con 3 puntos debajo. En el interior de la muñeca izquierda. Alejandro sintió cómo la sangre se le iba del rostro. Ese tatuaje no era un adorno. Era un símbolo, un juramento, un secreto que solo 2 personas en el mundo conocían. O eso creía él. «Eso es imposible», dijo, levantándose de golpe. «Nadie más tiene ese tatuaje». «Mi madre sí», respondió ella, con voz firme ahora. «Se lo hizo cuando era joven. Siempre dijo que representaba una promesa que nunca pudo cumplir». Alejandro retrocedió un paso, como si la habitación se hubiera encogido. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó, casi en un susurro. La joven dudó un segundo. «Lucía Moreno». El nombre golpeó a Alejandro con la fuerza de un recuerdo enterrado. Lucía. El aire desapareció de la sala. 20 años atrás, ese nombre había sido su refugio, y su condena. 20 años antes, Lucía no encajaba en el mundo de Alejandro. Y justamente por eso, la amó. No venía de una familia rica. No hablaba de negocios ni de inversiones. Trabajaba como mesera mientras estudiaba arte por las noches. Tenía las manos manchadas de pintura y una risa que desarmaba cualquier defensa. Se conocieron por casualidad, o eso pensaron. Durante meses fueron inseparables. Soñaban con huir, con empezar de cero lejos de las expectativas, de los apellidos pesados, del dinero que todo lo complicaba. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Lucía le mostró un diseño. «Quiero hacerme un tatuaje», dijo. «Algo que solo tú y yo entendamos». Alejandro sonrió. «¿Para qué?». «Para recordar», respondió ella. «Para no olvidar quiénes somos cuando todo se vuelva complicado». Así nació el símbolo, una media luna, por los ciclos. 3 puntos, por las promesas que se hicieron. Alejandro se lo hizo primero. Lucía prometió hacerlo después, pero nunca volvieron a hablar de eso. Porque una mañana, ella desapareció. Sin despedidas, sin llamadas, sin explicaciones. Alejandro la buscó durante años. Usó contactos, dinero, influencias. Nada. Lucía Moreno se desvaneció como si nunca hubiera existido. Hasta ahora, de vuelta al presente. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Alejandro de pronto, con voz ronca. 24, respondió ella. Alejandro cerró los ojos. Hizo un cálculo rápido, demasiado rápido. Lucía desapareció hace 25 años. El mundo comenzó a girar. «¿Tu madre, alguna vez habló de mí?», preguntó. La joven negó con la cabeza. Solo decía que había amado a alguien que no podía quedarse. Alejandro apretó los puños. «¿Dónde está ahora?», preguntó. La conserje bajó la mirada. «Falleció hace 3 años». El golpe fue silencioso, pero devastador. Alejandro se dejó caer en la silla. Lucía había vivido, había tenido una hija, y él nunca lo supo. «¿Por qué trabajas aquí?», preguntó, intentando recomponerse. La joven dudó, necesitaba el trabajo, y, levantó la vista, siempre sentí algo extraño en este edificio. Como si no estuviera aquí por casualidad. Alejandro la miró largamente. Por primera vez, no vio a una conserje. Vio los ojos de Lucía. La misma forma de sostener la mirada.
La misma mezcla de fragilidad y valentía. ¿Sabes que acabas de cambiar mi vida?, dijo él. No era mi intención, respondió ella. Solo pensé que usted debía saberlo. Alejandro se puso de pie. No, corrigió, era inevitable. Se acercó lentamente. Quiero que mañana vengas a mi oficina. No como conserje, como invitada. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Por qué? Alejandro bajó la manga, y luego la volvió a subir, mostrando el tatuaje completo. Porque ese símbolo nos une más de lo que imaginas. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Señor, ¿quién es usted realmente para mi madre? Alejandro la miró con una mezcla de dolor y esperanza. Eso, dijo, es una historia que debí contar hace 25 años. Y por primera vez en décadas, Alejandro Valmont tuvo miedo. Miedo de la verdad, miedo de lo que perdió. Y miedo, de lo que aún podía recuperar. Alejandro Valmont no durmió esa noche. La ciudad brillaba debajo de su ático como siempre, indiferente, arrogante, pero por primera vez en décadas, él no se sentía en control. El tatuaje en su muñeca ardía como si acabara de hacerlo ayer. Cada latido le traía el mismo pensamiento, una pregunta que se negaba a callar. ¿Y si es mi hija? Había construido imperios sin dudar, firmado acuerdos que movían millones sin temblar, pero ahora le aterraba una sola palabra, verdad. A las 6 de la mañana, llamó a su jefe de seguridad. Quiero un informe completo sobre Lucía Moreno, ordenó. Desde hace 30 años, sin omitir nada. ¿Algún límite?, preguntó el hombre. Alejandro apretó la mandíbula. Ninguno. La mañana siguiente, Valeria, ese era el nombre de la conserje, llegó al edificio con el corazón acelerado. Nunca había subido más allá del piso 10. El ascensor privado que la llevó al 40 parecía de otro mundo. Cristal, silencio, perfume caro. Cuando las puertas se abrieron, Alejandro ya estaba esperándola. No llevaba traje, solo una camisa blanca arremangada. El tatuaje visible. Gracias por venir, dijo. Sé que esto es extraño. Un poco, admitió ella. Nunca imaginé estar aquí. Él señaló una silla. Necesito hacerte algunas preguntas. Puedes irte cuando quieras. Valeria asintió. Mi madre decía que la verdad siempre encuentra la forma de salir, respondió. Supongo que esto es eso. Alejandro respiró hondo. Tu madre te habló de tu padre. Valeria bajó la mirada. No, nunca. Solo dijo que era un buen hombre, pero que su familia era peligrosa. La frase fue como una cuchilla. ¿Peligrosa cómo? No lo sé, dijo ella. Cada vez que preguntaba, cambiaba de tema. Pero lloraba cuando creía que yo dormía. Alejandro cerró los ojos. Su padre, su hermano, el apellido Valmont. Todo encajaba demasiado. Bien, Valeria, dijo con voz firme. Necesito que hagamos una prueba de ADN. Ella levantó la vista, sorprendida, pero no asustada. Lo pensé desde ayer, respondió. Solo quería que usted lo dijera primero. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue inevitable. El informe. 2 días después, Alejandro estaba solo en su despacho cuando recibió la carpeta negra. No llevaba logos, no llevaba nombres, solo verdades. Lucía Moreno había desaparecido voluntariamente. No por falta de amor, no por traición, había huido. El informe detallaba amenazas, llamadas anónimas, seguimientos. Todo provenía de una sola fuente. Eduardo Valmont, su hermano mayor. Eduardo había descubierto la relación. Y había decidido proteger el apellido. Lucía estaba embarazada cuando desapareció. Alejandro sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Había buscado a una mujer, cuando debía haber buscado a 2. El informe terminaba con una frase que lo dejó helado. Lucía Moreno rechazó una suma considerable de dinero a cambio de desaparecer y no contactar jamás con Alejandro Valmont. Nunca lo hizo por ambición. Lo hizo por miedo. El resultado. Valeria estaba sentada frente a él cuando llegó la llamada del laboratorio. Alejandro puso el altavoz, aunque sus manos temblaban. Señor Valmont, dijo la voz profesional. Los resultados son concluyentes. Existe una probabilidad del 99.98% de relación parental. Valeria dejó escapar un suspiro tembloroso. Alejandro no habló. Se levantó lentamente, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a ella. El hombre que jamás se inclinaba ante nadie. Lo hizo ante su hija. Perdóname, dijo, con la voz rota. Te busqué tarde, pero nunca dejé de amar a tu madre. Las lágrimas corrieron sin permiso. Valeria no sabía qué sentir. Ira, alivio, dolor. Toda mi vida pensé que nadie nos había elegido, susurró. Que éramos fáciles de abandonar. Alejandro negó con la cabeza. No te abandoné, me separaron de ustedes. La abrazó, no como millonario, no como CEO, como padre, la herencia invisible. Durante semanas, Alejandro intentó recuperar el tiempo perdido. Conversaciones largas, fotografías de Lucía, historias pequeñas que valían más que cualquier fortuna.
Valeria no pidió nada, ni dinero, ni privilegios. Seguía trabajando, hasta que Alejandro tomó una decisión. Quiero que vengas a vivir conmigo, le propuso una noche. Valeria lo miró con calma. No quiero tu dinero, dijo. Quiero saber quién soy. Alejandro sonrió con tristeza. Entonces empezaremos por la verdad completa. Y esa verdad tenía nombre y rostro. Eduardo Valmont. La confrontación. El encuentro ocurrió en una casa de campo, lejos de cámaras y abogados. Eduardo sonrió al ver a su hermano. Siempre tan dramático, dijo. ¿A qué debo el honor? Alejandro no se sentó. A Lucía. El rostro de Eduardo cambió apenas un segundo. Fue suficiente. Ella tomó su decisión, respondió. La protegí. La aterrorizaste, replicó Alejandro. Estaba embarazada. Eduardo suspiró. Ese hijo no debía existir. Valeria dio un paso adelante. Yo sí existo, dijo. Y no soy un error. Eduardo la observó por primera vez, y palideció. Los mismos ojos, la misma mirada que Lucía tenía cuando desafiaba. Así que, murmuró, al final volvió. Alejandro habló con voz de acero. No volverá a desaparecer nadie más. El cierre de un círculo. Alejandro retiró a Eduardo de la empresa semanas después. No por venganza, por justicia, fundó una beca con el nombre de Lucía Moreno. Para mujeres que tuvieron que huir para sobrevivir. Valeria dejó el uniforme de conserje. No para volverse rica, sino para estudiar arte, como su madre soñó. Una noche, padre e hija se sentaron en la terraza. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. De no haber sabido antes. Alejandro miró la luna. Cada día, respondió, pero también agradezco que estés aquí. Ahora, Valeria levantó su muñeca. Allí, recién tatuado, brillaba el símbolo. La media luna. Los 3 puntos. Las promesas, dijo ella, todavía pueden cumplirse. Alejandro sonrió entre lágrimas. Por primera vez, el pasado dejó de doler. Porque la verdad, aunque tarde, había llegado completa.